y les voy a mostrar un PowerPoint y unos vídeos. Siento mucho, pero el PowerPoint es en inglés, pero no hay muchas palabras y yo de todas maneras voy a explicar lo que dice al PowerPoint antes. Y los vídeos también son en inglés, pero igual les voy a explicar de qué se trata. Y es más bien lo visual que es importante, que puede ser también un símbolo de lo que voy a decir. Voy a empezar con un pequeño anécdota de mi propia vida para explicar un poco cómo llegué a ser tan interesada, fascinada en este tema. Y les explico también que no es solamente los títeres en el hospital que me interesa, sino que yo estoy súper fascinada por el papel que juegan los títeres en la sanación en general, porque yo creo que los títeres son expertos en sanar. Yo creo que sanan. Y entonces voy a dar unos contextos mundiales que no están en hospitales antes de empezar la discusión sobre los títeres en los hospitales. Voy a hablar un poco sobre la historia de los títeres en los hospitales. Em, Voy a explicarles unos, no exhaustivos, pero algunos principales usos del títere en el hospital hoy en día. Voy a comentar sobre unos profesionales, titiriteros, terapeutas, etcétera, que trabajan en hospitales. Voy a enseñarles unos vídeos sobre su trabajo. Les voy a explicar un poco más sobre mi propio trabajo y voy a acabar con un sumario y también con pensar un poco sobre el futuro. Va a haber como 10 minutos 10 minutos de preguntas. Sí, espero que tengamos tiempo. Veo que hay ya algo en la sección preguntas y respuestas. Yo trabajo en dos universidades. Trabajo en la Universidad de Exeter, en el sudoeste de Inglaterra, y trabajo también en una escuela de teatro en Londres que se llama Royal Central School of Speech and Drama, y soy la tutora de títeres en las dos instituciones. Y yo no empecé trabajando en contextos de salud. Yo empecé como actriz y después titiritera y después académica, y tuve un proceso individual, digamos, que me llevó a esta fascinación. Yo en el primer momento estaba más interesada en los títeres como símbolo de la identidad nacional. Hice estudios sobre el títere en Cataluña, en la República Checa, en Sudamérica, etcétera. Después, como estaba formando estudiantes, estaba dando muchos talleres en la animación de títeres, y estaba muy, muy interesada en lo que lo que ocurre en el cuerpo del titiritero cuando trabaja con un títere. Y ya eso, después de un tiempo, me llevó a estar cada vez más interesada en el títere sagrado, porque yo creo que los títeres en su primer momento, y aún todavía en muchas culturas, son sagrados y deberían, eh, eso es solamente mi opinión, deberían ser más sagrados en todas las culturas, no necesariamente en el sentido religioso, pero sí sagrados, porque los títeres vienen del rito y vienen de mundos sagrados y vienen como un símbolo, un mediador entre mundos. Y eso es muy, muy importante en la salud y en la sanación. Poder ocupar este espacio entre mundos. Sabemos que el títere existe entre la vida que nosotros conocemos o pensamos que conocemos y otro mundo, que no es tampoco el mundo de la muerte, sino es un mundo podemos decir, el no vivo,
Bueno, el anécdota viene de cuando mi hijo, que tiene ahora 23 años, era muy pequeño, que tenía 1 año y 3 meses y tuvo un accidente terrible. Tragó, bebió de una botella de ácido en la casa de alguien. Eso le afectó, se le quemó el esófago completamente y no podía beber ni comer por la boca. Y entonces le pusieron un tubo directamente en el estómago y fue nutrido por este tubo durante más o menos 2 años, hasta que tuvo una otra operación muy grande. Y por supuesto, visitamos muy frecuentemente el hospital principal para niños en Inglaterra, que es Great Ormond Street, bastante conocido en el mundo y en la medicina. Y estábamos ahí cada semana o casi cada semana, al menos 2 veces al mes, porque tenía muchas neumonias y muchos problemas. Y una vez que estuvimos allá, cuando tenía 1 año y no sé, 4 o 5 meses, vio un títere muñeco que estaba ahí, que tenía un tubo en el estómago, que yo no había visto antes, ni él nunca había visto un muñeco así. Lo agarró, lo vio, lo quedó mirándolo muy, durante mucho tiempo, con muchísima atención. Y lo agarró, lo abrazó, no quería dejarlo suelto. Y estuvo con él, este muñeco, durante todo el periodo de esta visita. Y cuando volvimos la próxima vez, estábamos visitando durante 5 años más o menos, cada mes al menos, buscaba este títere, este muñeco. Y eso me impactó mucho como madre, como titiritera, que ya era titiritera. Vi que en este muñeco como él se sentía de alguna manera reconocido. Veía que había un ser, un cuerpo que era como él, que validaba su existencia, que estaba normalmente rodeado por personas que comían, bebían por la boca, y él no. Entonces eso me hizo un gran efecto y pensaba, qué importante es el títere, de un lado como espejo, pero también como algo que nos acompaña, que es como nosotros, que es otro cuerpo, otro ser, que no es como el cuerpo, digamos, normativo. Bueno, no sé si es por eso que me interese tanto en los hospitales y el trabajo en los hospitales. Ha sido una gran parte de mi vida. Después de un tiempo, yo empecé a trabajar en hospitales y ahora trabajo normalmente con estudiantes, pero también como profesional, como titiritera profesional. Y hemos montado muchos proyectos en hospitales. Trabajo en un hospital en Londres, St. George's en Tooting, con la unidad pediátrica. Hemos hecho varios proyectos ahí sobre autoestima, sobre cómo los niños visualizan su propio cuerpo. Y también trabajo en 2 hospitales en la provincia de Inglaterra donde estoy, que es Devon, la capital de la cual es Exeter. Y trabajamos en el hospital, también en la unidad pediátrica en Exeter. Y hemos trabajado también en el hospital en Torbay, que está cerca de Exeter, bueno, también con adultos con demencia y también con adultos que han tenido un ictus, siempre con títeres. Y también trabajo en la escuela de medicina en Exeter formando médicos en teatro y en títeres. Y les voy a explicar un poco más sobre los proyectos dentro de poco. Eso sobre mi propia experiencia y vida.
Bueno, ahora les voy a compartir la pantalla, el PowerPoint, y vamos a pasar primero por algunos ejemplos del títere en contextos globales de sanar. A ver, compartir. Perfecto. Los títeres en los hospitales. Vale decir que hay muchísimos ejemplos de títeres en otras situaciones de sanar, pero eso se enfoca sobre los hospitales después de una pequeña explicación de los títeres en estos contextos sagrados de sanación. Bueno, yo digo en el hospital, pero healings, el trabajo de sanar es muy importante. Sabemos que los primeros restos de títeres que tenemos son desde los funerales. Se han encontrado muchos detalles de títeres que se han mostrado en China, en Asia, sobre todo en funerales. Y todavía existe esta tradición, porque el títere está muy ligado a la muerte. Los títeres en Indonesia, por ejemplo, los títeres Tautau dan espectáculos durante los funerales y muchas veces también después del funeral, después de la muerte de la persona, para mostrar que la vida existe después de la muerte. Encontré también este ejemplo súper interesante sobre los títeres Tamaka en Nepal, que son unos títeres gigantes que bailan en la calle en un festival que se llama el Festival de la Vaca. Estos títeres representan personas que han muerto y el funeral ya puede haberse pasado hace mucho tiempo, pero en este Festival de la Vaca salen los títeres gigantes y bailan. Y también representan que la persona no está muerta, está solamente en otro mundo. En Benin también hay un ejemplo súper interesante porque nacen algunos mellizos, gemelos, y es muy frecuente que muere uno de ellos. Y tienen una tradición en los títeres geleres de Benin que también bailan títeres, que son mellizos, gemelos. Y eso representa que este enlace, este vínculo entre los dos gemelos nacidos siempre existe y están ligados a través de los mundos. En Taiwán me encanta este ejemplo sobre los títeres sanadores en Taiwán. Esta es una tradición que todavía existe. No todos lo hacen, por supuesto, pero en las comunidades más tradicionales se hace que cuando hay, por ejemplo, un accidente de coche en la calle o alguien está enfermo, algunas familias llaman al marionetista para que venga con su marioneta de hilos, en este caso, que baile en la calle donde se hubo el accidente o baila en la sala donde está la persona enferma. Y la idea del baile es recuperar los fragmentos del alma de la persona que por la enfermedad o por el accidente están esparcidos, no están unidos. Después, el mismo titiritero va al hospital y baila en el hospital para reunir estos fragmentos en un solo cuerpo. Y esto todavía se hace en día, que encuentro súper interesante. En Burkina Faso hay una tradición que cuando los sanadores, los médicos tradicionales, van a ver una persona que está enferma, l- puede haber que un marionetista vaya con ellos a hacer una diagnosis de la enfermedad, de lo que pasa. Entonces podemos ver que en muchos casos los títeres son importantes en contextos de salud.
Pero ahora vamos a hablar sobre los títeres en hospitales. Seguramente en la historia ha habido muchos casos antes del siglo XX, pero no tenemos documentación, o muy poca documentación. Tenemos documentación del uso de los títeres en hospitales a partir más o menos de los años 50 y 60. Y quiero ahora destacar dos cosas, que en muchos países es mayormente con, con niños que los titiriteros trabajen. Ahora todavía, por muchas razones, por una razón, por el flujo, la influencia muy grande de la tendencia de vincular los títeres con los niños en el siglo XX, después de que, bueno, entre otras cosas, la alfabetización universal, la tele, el cine, volvieron a ser importantes redes de información que ocupaban los títeres antes. Entonces, normalmente en Europa, en Norteamérica, es muy normal que los títeres en los hospitales sean con niños, sobre todo. No es necesariamente el caso en Sudamérica y eso es muy, muy importante y debido en mucho, con gran peso, debido al trabajo de un psicólogo que seguramente algunos de ustedes conocen, Jaime Rojas Bermúdez, argentino, que trabajó con un titiritero argentino muy conocido, Ariel Bufano, en Argentina en el Hospital Borda, en Buenos Aires. Trabajaba en un hospital para personas con problemas psiquiátricos. Y él, yo creo que en 62, en el año 62, empezó a trabajar con ellos con títeres. Y él desarrolló una teoría súper interesante. Esta es la teoría de que la cara de la persona humana es peligrosa. ¿Por qué es peligrosa? Es peligrosa porque está en constante movimiento, no es siempre transparente, puede exprimir dos cosas a la vez y entonces puede ser peligroso por una persona que ha sufrido trauma o que tiene una enfermedad mental. En cambio, la cara del títere no se mueve tanto. Por supuesto, hay caras de títeres que se mueven la boca, sobre todo, pero en general la expresión de la cara es fija, más o menos fija. Entonces es menos peligroso porque la persona con trauma o con enfermedad mental puede entenderlo mucho mejor. Hizo experimento en Argentina y después en muchos otros países. Mostró que estas personas, y yo ahora añadiría las personas neurodivergentes también, pueden comunicarse mucho mejor con un títere o también con una máscara, que es una forma de títere, mucho mejor. Y puede ser porque es menos peligroso, como dice o decía Rojas Bermúdez. Entonces, esta influencia fue súper importante en el trato de personas en hospitales adultos y también con el trato de enfermedades mentales con títeres, que eso hay bastante. Pero como decía, en Europa y Asia y en Norteamérica en general, los títeres en los hospitales son para niños y muchas veces son para distraer, para divertir, para dar un poco de alegría en un día que puede ser muy difícil para el niño, pero también están utilizados muchas veces como para educar sobre los procesos y lo que se hace en el hospital, las inyecciones, los tubos, los medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay algunas compañías que se han especializado en este campo, que trabajan especialmente para explicar, desmistificar
el lenguaje y los procesos medicales que pueden ser muy peligrosos o difíciles o horribles para sobre todo un niño, pero también para adultos en hospital. Y ahora les voy a enseñar un poco de un vídeo en inglés, lo siento, pero en este vídeo vamos a ver que el vídeo es de Canadá y explica en el vídeo que están trabajando con un niño que van a ver en el vídeo que está con cáncer y tiene leucemia. Y entonces el uso del títere le explica, le deja practicar, experimentar, ensayar de alguna manera cosas que tiene que conocer en su tratamiento. Y también explica que le da el sentido de más poder, porque él entiende lo que está pasando. Y también a veces puede decidir cuándo quiere tener ciertos tratamientos, cuándo durante un cierto día, digamos. Bueno, les voy a enseñar este vídeo. Es sobre el uso de los títeres en educar sobre tratamientos, etcétera. Se llama Puppet Patience, este proyecto. A ver. Aiden thinks the puppets are a great idea. When they do the treatment. Disculpe, vamos a empezar desde aquí. Portia Ho daily at Children's Hospital. As a child life specialist, she uses patient puppets to engage kids in medical play, which helps them learn to cope by acting out stories of illness and recovery. Lizzie has cancer, and so she has the things that children with cancer are familiar with. Aiden was diagnosed with leukemia 2 years ago. They're a fun thing to work with if you're learning something new about like what happens when you have cancer. The puppets are designed to demonstrate to children specific medical procedures affecting them and help minimize the scary and painful part of being in hospital. They're less threatening for children, and children feel comfortable. There's a lot of playfulness and purpose and practice and rehearsal, and children start to acquire a sense of mastery and a deeper understanding of what is really going on with them. Mama, love. Bueno, voy a dejarlo ahora porque tenemos mucho más para hablar. Bueno, entonces, el uso del títere en los hospitales está también basado en la idea de la medicina narrativa. ¿Qué es la medicina narrativa? Es la idea holística desarrollada por Rita Sharon de Colombia, la Universidad Colombia en Nueva York, donde hay las protestas ahora, que la enfermedad y la medicina es una narrativa. Entre otras cosas, entiende y comprende cómo nos sentimos, cómo entendemos la enfermedad, cómo queremos ser tratados médicamente o por las personas, etc. Y la medicina narrativa está basada en unos principios importantes que son entre otros, la relacionalidad, el intersubjetividad, la competencia narrativa, la creatividad. El títere es algo interrelacional par excelencia y entonces es muy importante en la medicina narrativa. Y los proyectos en los hospitales, sean con niños, sean con adultos, normalmente la intención es dar más poder a la persona que está sufriendo, que está en el hospital, porque en el hospital normalmente tú pierdes todo el poder. Y entonces es muy importante este hecho en
la sanación en general. Sabemos ahora, en contraste con mucho pensamiento de la medicina occidental, que curarse, sanarse es holístico, que comprende el alma, comprende la mente, comprende las emociones y comprende, por supuesto, el cuerpo. Entonces es muy importante la narrativa que uno cree sobre su propia enfermedad. Bueno, ahora voy a hablar sobre los mayores usos de los títeres en los hospitales hoy en día, y tengo unos otros vídeos para enseñarles. Ya hablamos sobre los títeres como para la educación, sobre lo que pasa en los hospitales. Quiero destacar tres personas o grupos aquí. Una es Persephone Sextu, que es esta persona aquí. Ella empezó un programa muy importante en Inglaterra, en Birmingham, en la ciudad de Birmingham, en el hospital para niños allá. Y construyó una serie de historias para niños en los hospitales con títeres, donde los titiriteros, actores, hacían historias individuales para los niños en en las camas. Eso fue muy influencial para mí en mi propio trabajo. Yo ahora hago un proyecto con estudiantes, algo parecido, pero con una diferencia importante, que las historias que hicieron eran más bien para distraer, eran más bien para dar un alivio, olvidar lo que estaba pasando en el hospital, que es una parte muy importante del uso del títere. Pero nosotros montamos otro tipo de proyecto, que también son historias individuales con títeres al lado de la cama de un niño, pero en nuestro trabajo estuvimos muy interesados en el movimiento historias sanadoras. Una historia sanadora es una historia muchas veces simbólica que se explica para sanar. Entonces, el decidir cuáles son las historias o escribir estas historias es muy importante. Digo que muchas veces son simbólicas, metafóricas. Muchas veces hay un protagonista que encuentra algún obstáculo, alguna dificultad que tiene que superar. Y en la historia, entonces, muchas veces son interactivos. Nosotros utilizamos muchas veces eh, eh, maletas, títeres de maletas son, porque es muy ligero para ir al hospital con una maleta, y el niño puede decidir cuál historia quiere sentir. Y durante la historia misma, el niño puede decidir las acciones del protagonista. Entonces, estamos utilizando el teatro aplicado interactivo con historias de maletas en el hospital. Y eso es un debate interesante. El niño debería reconocer lo que está pasando, simbólicamente o literalmente, o lo mejor es distraer. Es interesante. La segunda persona es Susan Lin, que trabaja en el hospital en Boston, en los Estados Unidos, y les voy a enseñar un vídeo. Ella trabaja mucho con su títere, es ventriloquista, eh, un pato, Audrey se llama, para hablar sobre las emociones. Y Gillian es una compañía súper importante en la República Irlandesa que montó un proyecto también interactivo con niños en hospitales, y ellos eran bastante pioneros en este campo. Ahora les voy a enseñar un poco del vídeo de Susan Lin hablando con su títere sobre las dificultades del COVID.
compartir. Because I'm not supposed to get near other people. Well, what's the matter, Audrey? I'm near you. Well, I know. You hugged me this morning. I know. Don't touch me. No, Audrey. You and I live together. And so it's okay for us to be close to each other. And it's really important for us to be able to hug each other and To cuddle. and to cuddle together. Yeah, you and I can do that. We live together. But in case one of us is sick, we don't want to give it to other people. And in case somebody else is sick, we don't want to get it from them. I really want to keep you safe. Bueno, voy a pararlo ahí porque no tenemos tanto tiempo y también porque es en inglés, pero está explicando lo que se tiene que hacer durante la pandemia para mantener la salud con el títere. Bueno, vamos a seguir con el PowerPoint ahora. También se han hecho muchos títeres que son médicos. Es un poco como el movimiento de los payasos que trabajan en los hospitales, porque el médico, la figura del médico puede ser también difícil, amenazador con su ropa, con sus instrumentos y todo. Y entonces, en algunos hospitales se trabaja con médicos que son divertidos, que son idiotas a veces, y eso ayuda también para los niños a sentir que los médicos no son personas peligrosas. Y yo pienso que se debería ver una formación como eso, como se hizo con los payasos que trabajan en hospitales, porque trabajar en un hospital tiene muchas posibilidades, pero también muchos límites. Por ejemplo, hay control de infección que es súper importante, por supuesto. Entonces, los materiales que se utilizan con los títeres en hospitales tienen que poder desinfectarse fácilmente o ser lavados a cada uso. Y entonces se utiliza a menudo materiales como plástico o ahora materiales más eco, pero como el plástico que se puede lavar de seguida con un spray o algo, o que se lavan en la máquina. Bien. Estas son unas historias de maletas, de títeres en maletas que hablaba antes. Pero otro uso de los títeres no es con los niños ni con los pacientes, sino con los médicos. Hay algunos proyectos, sé que hay uno algunos en Francia, en Irlanda, en Norteamérica, seguro que en Sudamérica, en el Reino Unido. Estas imágenes son de talleres que yo he hecho, que son una forma de formación para los médicos y los enfermeros y otros profesionales trabajando en hospitales. En algunos países, los médicos ahora tienen que hacer una parte de su formación que son artes y humanidades. Antes no tenían que hacerlo. Pero ahora se cree que con eso aprenden mucho mejor tratar a los pacientes como personas. Y entonces yo, por ejemplo, trabajo con médicos en formación y enfermeros en formación para entender distintas cosas, que para trabajar en equipo, para entender las necesidades de distintos tipos de anatomías y cuerpos, y sobre todo para ayudar con la empatía y la comunicación. Y eso se vuelve cada vez más importante para los médicos con el movimiento
que centra el paciente en su cuidado como paciente. Aquí hay unas imágenes de lo que decía antes, historias sanadoras. Esta es un títere que fue construida por una persona que había tenido problemas con anorexia y tenía problemas para relacionarse con chicos. Y eso es un títere de un espectáculo que se hizo en un hospital sobre un niño que estaba traumatizado por problemas en su familia. Bueno, eh, yo creo que les voy a enseñar otro vídeo. Yo creo que les voy a enseñar, a ver, em, el vídeo de una compañía británica, Theatre Rights, que hicieron un proyecto en em, el mismo hospital donde estuvo mi hijo, que se llama Animando el Cerebro, que era un proyecto para... trabajaron con neurocirujanos y neurocientistas para entender cómo funcionaba el cerebro. Y después fueron al hospital a trabajar con niños que estaban ingresados en la unidad de enfermedades del cerebro. Y ellos interactuaban con el títere y ponían, por ejemplo, cosas en el cerebro del títere como para pensar en sus sueños y lo que querían hacer en el futuro, etcétera. Es muy lindo y voy a compartir un poco de un fragmento de este video y después voy a sumar y después vamos a tener algunas preguntas. Mm, bien.
Bueno. Decía en el vídeo que el osito de peluche lo ponía en el cerebro para que pudiera dormir y que las piedras brillantes eran las ideas brillantes. Bueno, voy a sumar un poco. ¿Qué hacen los títeres en el hospital? Primero, acompañan los niños en el hospital y también los adultos, gente con demencia. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con gente, dije antes, en una unidad para personas que habían tenido un ictus y nosotros hicimos formación con los terapeutas para que pudieran comunicar con pacientes que no tenían, no podían hablar. Pero también los títeres van con niños en operaciones, por ejemplo, acompañan. Los títeres son útiles para la investigación, son útiles para la formación de profesionales de salud, son importantes para la empatía, son importantes para educar, son importantes para distraer y para divertir. Pero yo creo que quizás lo más importante es el reconocimiento, como vi con mi hijo, el reconocimiento, el ser testigo de una experiencia muy personal y muy individual. Saber que hay otro ser, otro cuerpo, que es como tú o que entiende cómo eres, porque poder expresarse, poder exprimirse es tan importante para nuestro sentido de existencia en sí. Y la enfermedad es parte de nuestra experiencia. ¿Qué se necesita? Más que nada, formación. Formación para enfermeros, para médicos, para personas que quieren trabajar en los hospitales, que no es lo mismo que trabajar en otros contextos. Un espectáculo de 10 minutos ya es bastante, ya es suficiente. Los materiales que se pueden utilizar en el hospital. Entonces, se necesita también más estudios, más proyectos y más documentación. Pero es fascinante la capacidad que tienen los títeres para sanar, para acompañar y para ser testigos en este mundo. Muchas gracias. Repito que esta presentación está grabada y se va a ver también, aparte de la grabación, una lista de recursos con enlaces de los vídeos y algunos libros o artículos también. Eso lo van a poder ver en el sitio de UNIMA después. Ahora voy a pasar a las preguntas o comentarios. Buen día, Milena de Probeta Teatro de Ibagué, Colombia. Hola. Alejandro, para Señor. Es muy importante rescatar y difundir la raíz chamánica del títere. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y considerar las investigaciones latinoamericanas en Argentina, Brasil, Costa Rica. Sí, sí, sí. El títere, pregunta, ¿el títere terapéutico es un servicio o es un negocio o? Punto de interrogación. Mira, yo creo que es un servicio. Si los titiriteros, toda la gente que trabaja con títeres sabe que se tiene que vivir y entonces se tiene que pagar, pero se pagaba a los chamanes. Eh, otro mensaje después dice, o un trabajo espiritual. Yo creo que también es un servicio y es un trabajo espiritual. Y si nos deja vivir, mejor. Me parece muy interesante lo de historias sanadoras y el teatro aplicado interactivo. ¿Qué actividad recomienda para niños adictos
al celular. Hoy, eso es muy a las noticias hoy. Eso depende de la edad, ¿no? Depende si son ya adolescentes o niños pequeños. Supongo que serían niños como de 8, 9 años. Muy difícil, muy difícil. A ver, em, yo creo que somos todos adictos o podemos ser adictos. Se adicta a lo que se hace, se adicta a lo que es normal. Entonces, poco a poco se quita. Bueno, yo el otro día estaba leyendo un debate entre si es mejor ir, no sé cómo se dice en español, cold turkey, pavo frío, dejar de seguida con todos los problemas de la transición o hacerlo poco a poco. Si es adicción al celular, yo creo que puede ser, no sé, no sé. Eh, pero como más se hace otras cosas, como menos adictos. Utilizar el celular puede ser para hacer vídeos de otras cosas. O la adicción al celular, que yo también sufro, porque vienen los mensajes, etcétera, no tanto a las medias sociales, pero em, sí, veo la respuesta también, Alejandro. Em, con el celular, yo creo que perdemos lo que es táctil, lo que tocamos, la variedad de materiales que hay normalmente, la comida, la ropa, la, la madera, los árboles, no sé, la cama, todas las cosas que tocamos. Entonces, yo igual empezaría con títeres muy táctiles, con distintas superficies para activar los sentidos. Y igual también siempre, bueno, yo siempre he dicho, pero no es necesariamente, no funciona siempre. Muchas veces yo digo, cuando alguien me dice, ¿cómo puedo trabajar en la escuela con un niño que tiene miedo del títere? Yo le digo, bueno, pues que el títere tenga miedo del niño, que sea como un espejo. Entonces, sí, si hay un niño que está muy adicto al celular, tiene que estar interesado en el títere. Igual el títere tiene alguna adicción también y necesita ayuda. Eso sí son niños menos de, digamos, 10 o 11, porque son muy sofisticadas en algunos sentidos nuestros niños hoy en día. Pero a los niños les gusta que la gente les escuche. Entonces, si alguien necesita ayuda, consejos, puede ser que hay un títere que necesita ayuda, que está adicta a otra cosa, igual a otra cosa. Necesita saber cómo dejarlo. Pero lo más importante es la relación. Entonces, el títere tiene que relacionarse con con la, con el niño. Sigo con los comentarios. Gracias. Hay títeres acompañando a momias en Perú en las culturas Paracas y Nazca. Ujú, interesante. Hay muñecos que son lo contrario, como en el vudú. ¿Qué sabes de eso? ¿Qué pasó con tu hijo el títere?
Crear títeres tiene que ser sanador, pues te prepara para contar una historia, a veces la propia. Cold talkie es el síndrome de abstinencia. Ya, gracias, Jordi. Eso muy interesante sobre los títeres en Perú, en Nazca y Paracas. Hay muñecos que se utilizan para maldecir. Sí. No, no sé mucho de eso. Sé que existe, por supuesto. En el seminario, en el webinar que di sobre en inglés hoy, antes, hablé sobre el efecto del placebo. ¿Se dice placebo en español? La píldora que se toma, que no es medicina, que ahora se está utilizando mucho más, no como no para engañar, sino que se está reconociendo que el cuerpo y el psique tiene que ser activado en la sanación. Y yo imagino y creo que los títeres pueden funcionar en los dos contextos para sanar y para hacer daños, sí. Pero sería interesante hacer más investigación, sí. Somos compañía al pie de la cama, 12 años trabajando en el Hospital Garrahan de Buenos Aires. La única forma de trabajar contenidos para usted es en el tema explícito de la obra. No, 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 no. También hemos hecho talleres, también hicimos este proyecto sobre la imagen que tenían los niños de sí mismos, en que eh, dibujaban, eh, su propio cuerpo y después hacían su propio títere de ellos mismos. No, también he trabajado muchas veces con gente con demencia en que el títere acompaña a la persona, no hace ninguna obra, pero me gustaría saber más de su trabajo. Ahora mismo no puedo porque en media hora tengo un tren, pero les doy las gracias para escuchar y por sus interesantes reflexiones y preguntas. Hay mucho para hacer todavía. Y voy a poner después del último comentario de Leonardo Volpedo de Buenos Aires, creo, mi correo electrónico para que se puedan poner en contacto, porque a mí me gustaría hacer alguna red de personas que trabajan en este contexto y montar formaciones. Muchas gracias a todos y que sigan con su fantástico trabajo y hasta la próxima. Chao. Livia, I am finishing now. Thank you for your Please, support. please. Thank you, Emmanuel, also for your support. And I will speak to you soon. Bye. Bye. See you.